Ni todo es blanco ni es negro, ¿no? Claro. Sino que siempre hay una gama de grises y en uno de esos grises está la verdad. No sé, me voy a ir a un caso muy extremo. De estos tiroteos escolares o asesinatos que han pasado en el instituto, posiblemente el que lo ha hecho a sí mismo se vea como el bueno de la película. Y ese estudio habla sobre la correlación que tienen dos preguntas. Una correlación significa cómo influye una sobre la otra, ¿vale? La pregunta de cómo de feliz eres y la pregunta de cuántas citas has tenido en el último mes. Pues la correlación de si te preguntan cómo de feliz eres primero y luego te dicen cuántas citas has tenido este mes segundo. Qué buena, tío. Entonces- Es verdad, o sea, eso sería, en cierto modo, tomar la Red Pill. Adelante y bienvenido a Rapport Room. ¡Yo! Bueno, chicos, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre qué es la Red Pill, esa ansiada Red Pill que tanto nos va a influenciar en un futuro, y por qué el pensamiento crítico es algo crucial para poder analizar todo lo que nos va a pasar y aprender de nosotros mismos. Y sobre todo de nuestras emociones y nuestras creencias. Así que, Arturo, ¿qué es la Red Pill? A ver, lo de Red Pill yo creo que últimamente lo hemos escuchado en todos lados, ¿no? Este concepto viene de la película de Matrix, que va de cómo Neo, que es el protagonista, pues vive una vida aparentemente normal, pero entonces empieza como a ver que hay pequeñas incoherencias en su día a día que en su cabeza pues no le terminan de cuadrar. Entonces alguien misterioso le llama y le dice que él es el elegido, que tienen que encontrarse, porque viviendo en una simulación se está preguntando por qué ocurren las cosas y si lo que está viendo es real o no es real, ¿no? Entonces, una vez que se encuentran, esta persona que le contacta, este chico misterioso, es Morfeo, uno de los protagonistas, como el profeta, y le dice, Neo, ahora que has llegado hasta aquí, te voy a dar a elegir entre la pastilla azul y la roja, ¿no? Entonces, por eso habrá todo el mundo escuchado, no, es que este está en la Blue Pill, o es que este ha tomado la Red Pill, eso ahora se escucha mucho por ahí. Entonces, lo que ocurre en esta película es que le dice, si tomas la Red Pill, lo que va a pasar es que vas a descubrir la verdad del mundo, pero esa verdad te va a doler mucho, porque hay que tener los huevos bien gordos para atreverse a descubrir la verdad, porque muchas veces duele. Y si no estás preparado para esto, pues puedes tomar siempre la Blue Pill, ¿no? Puedes tomar la píldora azul y sigues en tu vida normal, olvidarás que nos hemos conocido y todo eso. Lo que ocurre aquí, obviamente, es que Neo toma la Red Pill porque si no se acabaría la película. Vaya, ¿no? Entonces, cuando toma la Red Pill, se da cuenta de que en realidad vivían en una simulación y, bueno, si quieres saber más sobre eso, te animo a que te veas la película. Pero extrapolando todo eso a la vida real, lo que significa la Red Pill es pues como atreverse a descubrir verdades que te pueden hacer daño. Ujú. Vale, yo como que para darle unos matices a eso de la Red Pill voy a explicar cómo lo veo yo. Yo creo que de alguna manera yo lo veo muy asociado al pensamiento crítico, que es el siguiente tema del que vamos a hablar. Y es como que cuando te tomas una pastilla, que claro que Red Pill es pastilla roja y Blue Pill pastilla azul. Lo digo porque si Sí, alguien o no sea, la... imagínate que Claro, alguien... por si alguien no lo ha pillado. Sí. Entonces, claro, tú imagínate que te quieres tomar un ibuprofeno, una pastilla en la vida real. Y para ello utiliza agua para que como que te baje mejor la pastilla, ¿no? No te atragantes. Entonces, como yo considero el agua es con el pensamiento crítico y lo que considero la pastilla es lo que te va a hacer ver las cosas como tú has O sea, explicado. porque no puedes tomar la Red Pill si no has desarrollado el pensamiento crítico. Claro, por lo menos en mi visión o como yo pienso sobre ello. Entonces, claro, ¿qué repercusiones tiene eso? Cuando tú te tomas esa pastilla roja, ficticia, claro está, como que te aumenta la conciencia. ¿Y qué significa eso? Que vas a tener un aumento de la información que percibes de tu entorno para así experimentar una experiencia concreta. Porque ahora vas a percibir o vas a poner tu atención en cosas que antes pasaban desapercibidas. Un ejemplo que te podría poner sería, mira, yo por ejemplo estaba pensando sobre el lenguaje corporal, ¿no? Y entonces me Sí. puse a investigar un poco, da igual, y vi que cuando una persona se cruza de brazos, que es lo típico que te dicen, ¿no? Que esto es muy famoso, que si te cruzas de brazos o una posición cerrada, como que Que está a está la... incómoda, ¿no? Está la defensiva. Eso es. Entonces, claro, cuando yo leí eso y tuve el conocimiento de eso, claro, ya las experiencias que tenía con la gente que se cruzaban de brazos eran muy diferentes, porque yo ya como que ese nivel de conciencia ya lo tenía. Entonces percibía en ellos que de alguna manera, y según el contexto en el que estuviéramos, estaban teniendo un comportamiento a la defensiva o incómodo, ¿sabes? Entonces, Entonces dirías que el tomar la Red Pill en este contexto es simplemente como tú ya sabes
ese tip de psicología, ¿no? Que sería que si alguien está de brazos cruzados está incómodo, eso sería tomar la Red Pill, no sería aumentar el conocimiento global que tiene. Claro, para mí, aumentar el conocimiento global que tiene también puede ser informarte sobre, por ejemplo, muchos temas de los que habla la Red Pill, ¿no? Como el Red Pill, cuando hablamos de Red Pill es como que va más asociado a cosas que son duras, ¿no? Como que son creencias o cosas que siempre han estado ahí y te han hecho creer por tu Y que cultura se empiezan a cuestionar. y que se empiezan a cuestionar, efectivamente. O sea, algo tan básico como lo que es el lenguaje corporal es un hecho. Está demostrado que eso es así. Las Red Pill es más como usar el pensamiento crítico para reflexionar sobre todo lo que das por hecho. Sí. Y yo diría también que la Red Pill es en sí un tipo de ideología, ¿no? Ujú. De hecho, a raíz de esta película de Matrix y de todas estas metáforas, también salieron la White Pill y Hmm. la Black. Coño, la pastilla blanca y negra, esa no la conozco. Sí, pues mira, la White Pill, la pastilla blanca, es como la típica persona que dice todo va a salir bien, todo está yendo bien, porque es excesivamente optimista. Entonces eso no es ser realista, ¿no? Luego está la persona Blue Pill, que es como, por así decirlo, lo que la sociedad nos ha hecho creer, como por ejemplo, no sé, la película El jorobado de Notre Dame, que hay un jorobado que de repente una bella, muy bella, se enamora de él por su increíble personalidad, porque en el fondo es buena persona. Y bueno, todos los mitos que pueden ir asociados a las cosas que te han hecho creer o como ese tipo de cosas que te dicen, no, lo importante es participar. No, lo importante es ganar, macho. O sea, Sí, sí, sí. luego, la Red Pill sería como el atreverse a descubrir las cosas aunque duelan, pero también el saber que tú tienes que esforzarte mucho, es también como cultura del esfuerzo. Y luego estaría la Black Pill, que es ya como un poco pesimista, que es como que si has nacido y de la manera en la que has nacido no es todo perfecto, como que es posible que el resto de tu vida vaya a pasarlo mal porque genéticamente no eres un prodigio. Entonces, como Ya, también muy pesimista, como que te limita un poco esa ya. ideología. Vale. Y luego estaría la Red Pill, que es lo que nos vamos a centrar hoy, ¿no? Sí, que Ah, es simplemente. O sea, la Red Pill sería como. Vamos a centrarnos en descubrir la verdad y una vez que sabemos la verdad, ¿qué podemos hacer nosotros para utilizarla de la mejor manera posible? vale. Porque, claro, por ejemplo, una persona, como lo que dirían los de la Black Pill, no, tío, si has nacido de una manera en la que no es perfecta, pues estás jodido para el resto de tu vida. Bueno, pueden tener parte de razón en algunas cosas, pero esa persona tiene muchísimas cosas que sí que dependen de él. Entonces la Red Pill sería como, a pesar de que tenga estas circunstancias, haz lo que sea para obtener lo mejor que tú puedes obtener. Sí, de hecho, me gustaría comentar cómo de importante es en todo esto que estás diciendo el pensamiento crítico, que ya lo hemos mencionado, pero como ya hemos dicho, el pensamiento crítico es cuestiónatelo absolutamente todo, hasta desde tus creencias más básicas. Y luego, si tienes que llegar a concluir que tus creencias están en lo cierto, que así sea, pero como al menos ten la duda, ¿no? Como Neo tuvo. Entonces, claro, algo muy curioso respecto al pensamiento crítico es que hay algo que es crucial, que es tener información respecto a lo que vas a pensar. Entonces, si tú no barajas como información y no sabes nada y no te informas, pues es imposible que tú pienses sobre nada. Entonces, algo muy curioso es que Herbert Simon, en 1978, se lleva el premio Nobel de Economía, porque dice que la gente toma o se basa sus decisiones con información limitada. Y bueno, básicamente dice eso, que la gente cuando ya está satisfecha con lo que ha estudiado, con lo que ha leído, mm, ya está, para de hacerlo. O sea, como que no llega a máximas o a ideales, literalmente dice eso. Eso lo he visto en mi entorno muy a menudo. Como que a lo mejor alguien tiene una ideología. Y entonces busca información hasta que esa información que encuentra cuadra con la ideología que tiene. Y entonces ahí se acabó la Claro, investigación. eso es como que incluso ya empiezas a informarte sobre algo queriendo justificarte. Sí, quieres llegar a la conclusión a la que quieras llegar. Y entonces Claro. buscas hasta que llegas a esa conclusión. Literalmente, o sea, es algo curioso. Claro que el pensamiento crítico sería también el ver lo que te gusta y ver lo que no te gusta y sacar una conclusión objetiva teniendo los pros y los contras en cuenta. Claro.
¿Y qué dirías tú, tío, que es el pensamiento crítico? A ver, el pensamiento crítico es la capacidad de razonar. Buah, es una definición compleja, pero sí, sería básicamente la capacidad de razonar y el preguntarte el por qué las cosas ocurren de la manera en la que ocurren, el querer saber las respuestas y el no quedarte con una respuesta superficial, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico es algo muy importante que todo el mundo debería desarrollar y voy a decir por qué. En primer lugar, porque cuando has desarrollado el pensamiento crítico, eres muchísimo más difícil de manipular. Pero es que además te puede ayudar a ser bueno en aquello que estés haciendo o a desarrollar alguna habilidad. Pero eso lo voy a explicar con una pequeña analogía que es muy famosa en el mundo de las ventas, que es la diferencia entre un chef y un cocinero. Buah. La diferencia entre un chef y un cocinero. A ver, ¿te puedo decir yo lo que se me viene a la cabeza? A ver, lo primero que se me viene a la cabeza es el gorro. O sea, como que el chef lo tiene más grande, ¿no? Como yo, por ejemplo, que tengo mi gorra, pero eso es porque me han operado de los ojos y hay una luz ahí arriba que no soporto. Vamos a ver. El cocinero es el que cocina. Y es el que hace la comida. Eso por definición, ¿no? Y el chef es lo que le dice al cocinero que cocina. O sea, como que tú dices que la diferencia sería el rango. Uno es jefe y el otro es... Sí. Mm, A ver, esta analogía no contempla eso. Lo que Vale. contempla es que el cocinero es alguien que sigue instrucciones dadas por un chef, pero el chef también puede estar cocinando, ¿no? Entonces, la diferencia principal entre un chef y un cocinero es que el chef entiende los principios de la cocina y el cocinero no. Aunque los dos te pueden preparar el mismo plato de la misma manera y que esté igual de bueno, lo haya preparado que no haya preparado. Pero entonces, el chef sabe que si tú coges un ingrediente, lo pones a una temperatura en concreto durante un tiempo, lo cocinas de esta manera y está 10 minutos y no 15, sabes que va a tener un sabor determinado. El cocinero esas cosas no las entiende. Simplemente el chef le ha dicho, haz esto y entonces coge y lo hace. Entonces, cuando una persona quiere ser bueno en algo, siempre va a empezar siendo cocinero. Pero si no tiene pensamiento crítico, es imposible que llegue a ser chef, porque jamás va a comprender por qué la cocina, o no, en lugar de cocina, pon la palabra que quieras. Funciona de la manera en la que funciona. Tía. Curioso, ¿eh? Claro, pero eso es así para cualquier cosa. Cualquier cosa que quieras mejorar, primero tienes que entender los principios que hay detrás de eso y después practicarlos. El problema está cuando la gente no es capaz de entender los principios y simplemente obedece, sin cuestionar, sin pensamiento crítico. Fua, o sea, es que me acabo de quedar un poco En shock. en shock. No. Curioso, pero vale, entonces, muy bien. Ya, yo creo que queda claro que el pensamiento Sí. crítico, pero ¿qué hace para potenciar el pensamiento crítico? ¿Lee? ¿Y ya está? ¿Te informa o qué hace? Vale, por eso he traído 8 maneras. ¡No! ¡Otra lista! Sí, joder. 8 maneras mediante las que puedes mejorar el pensamiento crítico. Y la primera de ellas es ser, o sea, ya lo he dicho antes, pero ser curioso, tío. Eso es muy importante. Te pongo el típico ejemplo. Casi todos los niños son curiosos. Cuando eres niño, estás en tu casa y vas corriendo detrás de tu madre, mamá, ¿por qué ocurre esto? Mamá, ¿de dónde vienen los niños? ¿No? Y entonces empiezas y preguntas y preguntas y preguntas. Y tu madre va tratando de darte respuestas simplemente para que tú te quedes tranquilo, pero tú, como eres niño, como eres curioso y como estás descubriendo el mundo, estás, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y a cada respuesta que te da, preguntas el por qué. Eso es pensamiento crítico. Pero conforme vamos creciendo se va perdiendo esa curiosidad innata. Es verdad, tío, que me siento muy identificado con eso de preguntarle a mi madre el por qué siempre. Y ¿Lo sigas haciendo o o solo sea, cuando eras no, niño? ya se lo pregunta a Ahora te ChatGPT. pregunta ella, ¿no? Ahora me pregunta a ella Sí. más bien. O si no hablo con el ChatGPT, pero me acuerdo que preguntaba mucho el por qué y cuánto tiempo queda, tío. Esas dos preguntas, la verdad, que eran bastante características en mí. Y también noto, como dices, que durante el periodo de la adolescencia, como que se me despertaron otro tipo de intereses, ¿no? Y pues sí que es verdad que dejé de ser tan curioso, hasta que a lo mejor ahora más avanzada la edad, pues me ha vuelto esa curiosidad y se ha potenciado el pensamiento crítico. Sí, es que en el momento en el que tienes curiosidad, está muy relacionado con el pensamiento crítico. Y vamos a pasar al siguiente punto, que sería el que tienes que mantenerte siendo escéptico.
siempre, y no ¿Qué, conformarte con una respuesta superficial. qué es escéptico? Vale, te lo voy a poner con un ejemplo. Hace 8 años o así estaba haciendo un curso de socorrismo y entonces estábamos en clase y alguien levantó la mano y dijo, profesor, ¿por qué cuando pasamos mucho tiempo en la piscina se nos arrugan las manos? Entonces el profesor cogió y dijo, eso es muy fácil, simplemente porque la evolución ha hecho que así nos favorece porque podemos agarrar las cosas sin que se nos resbalen bajo el agua. Y todo el mundo de la clase dijo, oh, qué bien, me han dado una respuesta. Aquí me quedo. He preguntado, obtengo una respuesta, estoy contento. Pues yo pensé, tío, eso, aunque me haya dado una respuesta, es como que no le veo sentido. ¿Por qué iba la evolución a priorizar que una persona se le arrugue la piel bajo el agua cuando si ocurre eso tú eres más susceptible de tener un corte y por lo tanto que te dé sangre? Bueno, de sangre, no. No le veía sentido, la cosa es que llegué a casa, me puse a investigar, investigar, investigar y a preguntar a gente que podía saber muchísimo sobre este tema. Y mi profesor tenía razón. Pero, o sea, pero en ese momento yo no le vi sentido y por eso investigué. Entonces, la conclusión de esto no es si mi profesor tenía razón o si yo tenía razón, sino el que me dieron una respuesta que yo no le vi sentido y como no le vi sentido me puse a investigarla. Claro, o sea, te cuestionaste realmente que la información, como te chirriaba un poquillo, aunque te la diera un argumento de autoridad, que era tu profesor, quizá no fuera tu profesor de fenómenos bajo el agua, ¿no? O sea, que era información que quizás no fuera tan autoritaria para ti y que simplemente, pues como ya tienes ese chip cambiado de cuestionarte un poco más las cosas, pues se despierta y entonces vas a tu casa y dices, hostia, a ver si esto es verdad. Exactamente. Pero independientemente de si es figura de autoridad o no, que de hecho eso nos lleva al siguiente punto de cómo mejorar el pensamiento crítico, que es presta atención al mensaje y no a quien lo dice. Vale, o sea, que si a mí mi profesor me dice, oye, tío, que 2 más 2 son 4. Yo diga, vale, 2 más 2 son 4. ¿Eso es así? Vale, sí, son 4. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Te lo compro. Pero aunque sea tu profesor, aunque sea el yonki de la calle, que va por ahí y le faltan Vale, 7 dientes y te viene a pedirte un euro, a lo mejor ese dice algo que es completamente verdad. vale. Claro, claro, totalmente, tío. Claro, así como que te quita muchos prejuicios y como el efecto halo, ¿no? Como por ejemplo, ahí no se contemplaría, Claro, que de repente viene alguien muy atractivo y como es muy atractivo parece que lo que va a decir es cierto. Hombre, efectivamente. pues puede estar diciendo alguna tontería. Luego puede venir el típico que no tiene capacidades comunicativas, pero que está diciendo una gran verdad. A lo mejor no tiene buena apariencia y tampoco sabe expresarlo bien porque se pone muy nervioso o algo, pero lo que está diciendo es pura sabiduría. Muy curioso. Y de hecho, con esto te digo que he visto gente que utiliza su rango de autoridad simplemente para decir cosas que a lo mejor no tienen ningún sentido, pero como previamente han estado diciendo cosas que sí han tenido sentido, ya tienen esa autoridad, se aprovechan para estar siempre en la posición de, yo lo sé todo. Claro, es que esa soberbia, de alguna manera, considero que también es muy importante ponerte en el papel de la otra persona, ¿no? Y como decir, vale, estoy viendo lo que dices, pero también estoy analizando cómo eres, estoy viendo cómo te comunicas y... Porque claro, a mí, si tengo un flujo de personas a lo largo de mi día, que puede ser que hable con 10, 20 personas, inevitablemente yo voy a fijarme también en quién lo dice, Claro, ¿sabes? o sea, pero a ver, obviamente ni todo es blanco ni es negro, ¿no? Sino Claro. que siempre hay una gran grama de grises y en uno de esos grises está la verdad. Pues en este caso sería algo así. Obviamente, si me viene el típico yonki que te he dicho antes, a lo mejor, a pesar de que sepa esto, no le tengo muy en cuenta aquello que me va a decir. Pero trataré de hacerlo en la medida de lo posible, ¿no? Y bueno, el siguiente punto sería que desarrolles la empatía. Y esto es muy importante porque todos somos los protagonistas y todos somos los buenos de nuestra película. Entonces, cualquier persona, hasta las personas que cometen atrocidades, si tú les preguntas, ellos son los buenos. Van a tratar de justificarlo de la manera en la que, sea como fuere, ellos son los buenos y el otro es el malo. Sí, es que eso tiene mucho que ver también en
la perspectiva con la que tú haces las cosas en función de tu moral y tus principios, ¿no? O sea, cuando tú dices que algo es bueno o es malo, es porque, como esta base del adoctrinamiento que hemos llevado desde pequeños, donde se nos educa casi como a perros a través de recompensas Sí, bien y y mal. mal, ¿no? Entonces es como que esto para hacer un poco de reflexión sobre de dónde viene eso de bueno y malo, ¿no? Entonces, cuando tú estás creciendo, eh, tú pintas la pared con un rotulador y tu madre te dice, no pintes la pared, no pintes la pared, que la pared está mal. Claro, Niños malos, claro, niños claro, malos. niño malo, efectivamente, eso está mal. Sí, Pero claro, tú sabes por qué no tienes que pintar la pared. Y pese a que te lo diga, dice, cariño, no se pinta la pared porque transmite suciedad en la casa y tienen que estar las cosas limpias. El niño no lo entiende. Lo que entiende es que si hace algo mal, que es pintar la pared, se se le le va a castiga. quitar un juguete, ¿no? Un castigo. Ese es el adoctrinamiento, ¿no? Entonces, a raíz de ese comportamiento, el niño va creciendo y en vez de que el juez o el castigo se lo imponga a la madre, ¿no? Como que poco a poco él va teniendo sus propios valores, sus propios principios, que son de las cosas que están bien y que están mal. Y así es como tenemos nuestro propio juez interno. El problema de esta gente que siempre quiere, o que tú dices que se ve como el bueno de la peli, es porque quizás esos valores o esos principios, a la hora de formarse como personas, se lo han establecido así. Por eso se ven como el bueno de la peli. Porque es que es inevitable que no te veas el bueno, pese a que puedas hacer que, o ver que las acciones por el sentido común están mal hechas, como matar a otra persona. ¿Hasta qué punto? Porque matar a una persona, pues lo dice la Biblia, lo dice el sentido común. Pero ¿qué pasa en las guerras, tío? Que, o sea, en las guerras tú quieres otro territorio y tienes que matar a la gente que vive dentro. Sí. O sea, la cosa es que yo creo que el 100% de la gente, haga lo que haga, se ven a ellos como los buenos. Bueno, quizá alguno no, pero porque después recapacita o algo así. Pero, por ejemplo, no sé, me voy a ir a un caso muy extremo. De estos tiroteos escolares que han pasado, o asesinatos que han pasado en institutos, posiblemente el que lo ha hecho a sí mismo se vea como el bueno de la película. Porque a lo mejor a esa persona le han estado haciendo bullying durante un tiempo y él se considera un héroe. Obviamente no lo es, ¿no? Pero para él es un héroe, ¿no? En sí. Entonces, la cosa es que hay que entender por qué la gente hace lo que hace, aunque no lo comparte y aunque no pueda justificarlo. Porque obviamente no digo que se justifique ninguna atrocidad que pueda hacer alguien, pero sí que entender el qué lleva a una persona a hacerlo. Y bueno, no me voy a enrollar más con este punto. El siguiente punto del pensamiento crítico sería que cada vez que aprendas un conocimiento, no tienes que preguntarte, pero ¿y a mí esto para qué me sirve? Lo que tienes que hacer es coger todos los conocimientos que puedas adquirir y luego pensar, con todo esto que he aprendido, ¿qué puedo yo hacer? Porque al final no existe el conocimiento inútil. Eso es curioso, pero el conocimiento ocupa lugar. Pues yo diría que no. No, o sea, a lo mejor me estoy equivocando, pero Un buen amigo mío me dijo que sí. si ocupa Me lugar, dijo o que sea, sí. que no quiere saber. El señor X. Ah, el señor X. El Joder. señor X me lo dijo, tío. Joder. Y además el señor X me fío, ¿eh? Sí, Es un tío con es el pensamiento creador crítico. de este proyecto. Uno de ellos. Sí. Si no habéis visto, si no sabéis quién es el señor X, tenemos una saga de vídeos en la que explicamos la historia de cómo empezó todo este proyecto y él sale Sí, ahí. la tenemos en nuestro Instagram, en el feed de Reels. Ahí han anclado los 3 primeros vídeos. Sí, de hecho, es más, podemos dejar enlace en la descripción y así. Ah, vale, abajo tenéis el vídeo del señor X, ¿no? Ahí está. Luego, el siguiente punto del pensamiento crítico sería autoanalízate constantemente. Y eso quiere decir que cada vez que tú tengas una intervención, luego te preguntes, ¿qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Qué dependía de mí? ¿Qué no dependía de mí? Y bueno, todas esas preguntas para que la próxima vez tengas más posibilidades de que te salga mejor. Pero, tío, realmente cuesta mucho, ¿eh? Porque es que ya te ves tú como el bueno. ¿Sabes? Sí, es verdad. Claro, es Hay que- mucha gente como que dice, no, si es que todo lo he hecho bien. Y es como, tío, pero si has hecho una puta mierda de claro. cosas que dependen de ti. Pero aquí tienes que estar dispuesto a pasar por el dolor, ¿no? O sea, si tú no te criticas a ti mismo, pero no digo de criticarme, no me refiero a decir, no, es que soy feo, es que soy tonto, es que... Evaluarte. Si no dices que he hecho bien aquí, ¿cómo va a mejorar? ¿Te vas a quedar estancado? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es necesario para seguir avanzando en general con todo lo que quieras hacer. Hacer un Sí, análisis de lo que está pasando. sí, pero sea lo que sea. Y el siguiente punto sería, escribe.
Y si es posible, escribe a mano. Porque hay muchos estudios que han demostrado que cuando una persona escribe, en su mente reestructura las ideas. Como que tú a lo mejor en tu cabeza tienes un pupurri de ideas ahí y las vas conectando al escribirlas. Pero, o sea, si por ejemplo escribo en un ordenador, ¿no tiene tanto impacto? No. O sea, tiene impacto, pero no tanto. Vale, vale, vale. No lo sabía. Es que yo últimamente estaba como planificando muchas cosas o como poniéndolas en el ordenador, pero pensando que también, o sea, obviamente para la planificación y todo eso, pues no es lo mismo, pero lo tomaré en cuenta y lo haré en folio. Según he leído en varios estudios, es mucho mejor hacerlo a mano, porque cuando tú piensas, tengo que mover el boli de esta manera para escribir esta letra, la conexión que hay entre la mano y tu cerebro es mucho más fuerte que la conexión que hay entre el teclado y tu cerebro. Aún así, cualquier método vale, pero este es mejor. Y digo una frase para este punto que sería: y solo ante el papel puedo eliminar tensión. Él me entiende y no me cobra 80 euros por sesión. No es mía, es de Nach, ¿vale? Muy buena los esa, derechos de ¿eh? autor de, Muy de buena Nach, frase desde esa, luego. ¿eh? Sí, desde luego que sí. Y con esto ya pasaríamos al último punto de cómo mejorar el pensamiento crítico, que es que juegues al ajedrez. Que juega al ajedrez. Y no lo digo yo, lo dicen muchos estudios, que jugar al ajedrez aumenta tu pensamiento crítico. Tío, pues nosotros llevamos jugando al ajedrez un tiempo, ¿eh? A lo mejor por eso estamos haciendo este podcast. Claro, quién sabe. Bueno, a ver si consigo ganarte, que últimamente llevo una Sí. buena racha, ¿eh? Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente tema, que sería el de las emociones. Y bueno, yo me gustaría hablar cómo influyen las emociones, sobre todo en la parte cognitiva, ¿no? La parte cognitiva es el de pensamiento. Cognición es pensamiento. Entonces, claro, para eso tenemos que identificar como los tres cerebros, que son el neocórtex, que es como la parte más exterior del cerebro, y el que se encarga de pensar y razonar, que es de lo que estamos hablando ahora mismo de Del uso de la pensamiento. razón y del pensamiento crítico. Eso es. Entonces, luego, como uno más adentro, ¿no? Como más en el interior, se encuentra el límbico, que es el encargado de las emociones, pues del miedo, pues en fin, las emociones, todos sabemos lo que son. Y luego el reptiliano, que es el más pequeño y es el encargado como de la parte más instintiva, ¿vale? Como cuando se acerca un balón y hace así, ¡ey! ¡Que me choca! O cuando Pues, te quemas que quites la mano. Eso sería también. efectivamente, ese es el reptiliano. Entonces ahora vamos a ver cómo se conectan todos ellos y cómo influyen uno sobre otro. Entonces, claro, si nosotros estamos diciendo que sea un tío totalmente racional, que es lo que fomentamos con el pensamiento crítico, vamos a decirte, hey, que no todo es tan fácil, tío, que hay cosas que te lo van a impedir, como tus emociones. Y, por ejemplo, ¿cómo el miedo te impide utilizar el pensamiento crítico? Pues para ello, yo voy a ponerte un ejemplo que es de un estudio de Federico León para decirte cómo influyen las emociones sobre la parte cognitiva, ¿vale? Que este es el centro. Y ese estudio habla sobre la correlación que tienen dos preguntas. La pregunta de ¿cómo de feliz eres? Y la pregunta de ¿cuántas citas has tenido en el último mes? Pues tío, el estudio dice que hay una correlación. Una correlación significa cómo influye una sobre la otra, ¿vale? Pues la correlación de si te preguntan ¿cómo de feliz eres? Primero, y luego te dicen ¿cuántas citas has tenido este mes? Segundo, 0%. 0% de 0%. correlación. 0%, tío. Pero sin embargo, cuando te preguntan ¿cuántas citas has tenido este último mes? Y luego te dicen ¿cómo de feliz eres? Había una correlación del 66%. ¿Y esto qué sería? Porque primero te hacen potenciar el neocorte y después te hacen potenciar el límbico, y si lo hacen en el sentido contrario, puede ser que esté relacionado por él. O sea, básicamente es porque primero te hacen una pregunta que no tiene nada que ver con la segunda. ¿Cómo de feliz eres? Pues tú puedes decir, bueno, pues ahora mismo estoy un poco triste por esto y por esto. O dices, pues yo la verdad que estoy de puta madre, ¿sabes? Me encuentro bien, estoy aquí contigo hablando, estoy genial. Y luego dicen, ¿cuántas citas has tenido este último mes? Y tú dices, pues la verdad que pocas, ¿sabes? Y no te ha influido la primera respuesta frente a la segunda. Pero sin embargo, si te dicen, hola, buenas, ¿qué dices, tío? Mira, te hacen un par de preguntas. Oye, ¿cuántas citas has tenido el último mes? Y tú dices, pues la verdad que he tenido pocas, tío. La increíble cifra de 0. Efectivamente. Y luego te dicen, oye, ¿y cómo de feliz eres? Y dices, pues bueno, la verdad que últimamente, digamos que no estoy en mi mejor etapa, ¿sabes? Eso sí que te influye. Te va a influir la respuesta que das de que tienes pocas o muchas citas o lo que sea, la correlación va a ser mucho mayor según el orden de las preguntas. Eso es lo que dice este estudio. Entonces, claro, yo lo que quiero presentarte aquí es, tío, ¿cómo influye
esa emoción en tu parte cognitiva. Porque si tú usas full el pensamiento crítico y dices, vale, fuera emoción, solamente pienso. Entonces te dicen, ¿cuántas citas has tenido el último mes? Y tú dices, pues he tenido 0. Reset. ¿Cómo de feliz eres? Pues ahora mismo estoy bastante bien. ¿Entiendes? Ahí tu Sí. emoción no te influye. Lo que hace que eso tenga correlación son las emociones. Que de hecho es que las emociones influyen muchísimo en nuestro comportamiento. O sea, Totalmente. posiblemente tú actúas de una manera o actúas de otra simplemente en base a tus emociones. De hecho, hay una frase que dice que las personas actúan de manera emocional y luego te lo justifican de manera lógica. Buah, Y es que es 100% verdad esa frase, tío. eso es tremendo. Mira, yo te voy a poner. Te voy a poner las excusas de los miedos. Eso es un mítico, lo explico. O sea, cuando tenemos miedo, nuestro ego va a hacer que pongamos excusas para justificar que ese miedo no nos pertenece. Que tiene sentido, Que que tiene está ahí sentido. por algo. Se justifica, ¿no? Eso es una excusa, ¿no? Entonces, mira, yo me ejemplifico a mí. A mí me daban miedo los peces. Voy a decir daban porque estoy superándolo. Entonces, como Sí. que yo soy consciente porque me he puesto a pensar. Y yo, tío, me fui con un colega a una cala a bañarnos, llegamos ahí en un barco, nos bajamos del barco y como que nos ponemos las gafas para hacer el snorkel. Yo ya sabía que a mí me daba un poco de telele, pero sobre todo el snorkel o el buceo por la superficie, ¿no? Que es snorkel, en sitios más inhóspitos, ¿no? Como una isla así en medio del mar, es como que parece más peligroso. Esto era una cala que no cubría y estábamos todo bajo control, no había peligro. Tío, pues me pongo las gafas, me pongo así a bucear un poquito y como que de repente veo un montón de peces, tío, pero yo qué sé, que eran 5 centímetros a 15 centímetros el más grande, o sea, eran pececillos. ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? Pues joder, pues fue hace 3 años así, tendría, Ah, o o sea, sea, que hace poco, tenías ya pelo en los tenía huevos, tío. peligro en los huevos, sí, y en las piernas también. Y total, que cuando veo que los peces se acercaban, tío, es que se acercaban, que hacen acercándose, pues como que me empezó a entrar miedo, tío. O sea, Te miedo. pusiste nervioso. Me puse nervioso, o sea, me puse muy nervioso. Y yo, pensando sobre ello, me di cuenta de que mi padre, cuando yo era pequeño, tío, me contaba historias de cómo los peces le habían mordido a un amigo suyo una morena cuando salía por una cueva y un pulpo le había cogido como de la pierna y no podía respirar bien, y, ¿sabes? Y de ahí me venía el miedo, tío, de Y los también que peces. viste la película de Tiburón y entonces estabas todo el rato mirando Claro, hacia eso atrás, fue ¿no? un cúmulo ya masivo. Entonces, claro, tío, después de todo eso yo me puse a reflexionar. Y dije, vale, los miedos son necesarios, tío. Son necesarios, porque si no, no estaríamos vivos. Entonces, es algo instintivo, ¿vale? Pero hay miedo innecesario y riesgo innecesario. Los miedos están para que no asumamos riesgo innecesario. Pero a veces, tío, nos confundimos. A lo mejor algo que te da miedo te hace privarte de algo que te beneficia. Efectivamente. Y por ello, y volviendo al tema de cómo justificamos y no cómo nos excusamos, es que ser consciente de todo eso te va a hacer pensar en cuando yo estoy en otro barco, en otro sitio, y digo, no, no, chavales, que es que el agua está muy fría, yo no me quiero meter. ¿Sabes? Claro, estás poniendo esa excusa, a lo Claro, mejor hasta te la pones a ti mismo, pero lo que efectivamente, ocurre es que no quieres ver peces. No quieres tener peces efectivamente. cerca tuya, ¿no? Efectivamente. Y hay muchísimas cosas en las que somos inconscientes de miedo, de emociones que nos repercuten en nuestras creencias, en nuestra vida, en nuestra toma de decisiones, que si no las desvelamos, no las podemos ver, no podemos superarlas. Yo a día de hoy te digo que después de eso, yo hago snorkel. Y yo me he podido rebajar como esa ansiedad que me daba o ese miedo, mejor dicho. Y estoy mucho más a gusto buceando, Y tío. ahora a lo mejor te sientes libre, Claro, ¿no? pero que no vea una morena o un pulpo. Sí. Mira, había una frase de Greg Plitt, que en paz descanse, y ese dijo que detrás de cada miedo está la persona que quieres ser, ¿no? A ver, obviamente suena como la típica frase motivadora, de hecho lo es. Sin embargo, cuando vencemos un miedo innecesario, como sería este de los peces, porque no por, o sea, ese miedo de los peces te priva de pasar una buena experiencia cuando realmente el riesgo de que un pez te coma o te ataque o te pase algo es mínimo, si no imposible prácticamente, ¿no? Entonces, cuando tú vences ese miedo, que es algo que tú mismo te has impuesto, te sientes libre. Sí, sí, o sea, es que yo, el poder disfrutar, por ejemplo, de hacer snorkel,
Es que es una belleza, o sea, el fondo marino es algo único. O sea, porque no lo ves en otro sitio. No es algo que si no te pones unas gafas y lo exploras, no lo conoces. Y es una belleza que te aporta la naturaleza y la vida que por ese miedo yo no iba a poder disfrutar de eso. Yo a veces me ponía así de serio conmigo. Digo, tío, disfrútalo, aprécialo, no va a pasarte nada. Ahora mismo está todo bien, ¿sabes? Simplemente quítate ese miedo. Y bueno, ya como última reflexión es que uniendo un poco los temas que hemos ido tocando, tú te tomas la Red Pill y tú, uno de los motivos por la que te va a beneficiar es porque va a usar la parte cognitiva más que la parte emocional. Qué buena, tío. Es Entonces, verdad, o sea, eso sería, en cierto modo, usar la Red Pill. Tomar la Red Pill. totalmente. Analizar las cosas de una manera más racional que emocional, cuando antes a lo mejor lo hacía al revés. Porque ahora a lo mejor sabes de dónde te viene una emoción y antes no eras consciente de ello. Entonces ahora dices, vale, a ver, esta emoción me sirve, me es útil, me priva de algo, me limita. Ahí es. Que obviamente, a ver, voy a dejar claro que actuar de una manera 100% racional, yo diría que es imposible. Es utópico. Hmm. O sea, eso es imposible. No puedes actuar 100% racional. O sea, ya te digo que ¿Quién pudiera? quien pudiera, por ¿No? eso te ¿Quién digo, pudiera? es muy Bueno, complicado. sí que hay gente que puede. Los psicópatas. ¿Los psicópatas? Sí. Coño, no sabía yo el perfil ese. Claro, esos son fríos como el hielo, tío. Esos Ya. dicen, a ver, ¿qué tiene que parecer que yo estoy sintiendo ahora mismo? Y entonces Joder, parece que están sintiendo lo que... O sea, te engañan como quieren. joder, qué hardcore, tío. Bueno, pues para cerrar. Sí, a ver. Quiero hablar sobre algo que es que hay que entender cómo la gente percibe la realidad. Porque hay que tener en cuenta que la realidad es distinta para mí, es distinta para ti y es distinta para una persona que nos esté escuchando, ¿no? Entonces hay una analogía del sur de Asia que me gusta mucho cómo ilustra esto, ¿no? Que dice que había un elefante gigante en un mundo de ciegos. Bueno, no de ciegos, sino de personas con los ojos vendados. Entonces, estos hombres con los ojos vendados tenían que ponerse a tocar el elefante, que no sabían que era un elefante, y tenían que decir qué era aquello que estaban tocando. Entonces uno le estaba tocando los cuernos y decía que estaba tocando una lanza. Otro le estaba tocando la cola y decía que estaba tocando una serpiente. Y otro estaba tocando el lomo del elefante y decía que era, pues no sé, Una pared. un muro. Hmm. Sí. Entonces, la realidad es que todos están tocando la misma realidad, que sería el elefante en sí, pero cada uno está viendo una parte limitada. Entonces, ¿qué es el sabio? ¿Quién es alguien que ha tomado la respiro? ¿Quién es alguien que utiliza mucho su pensamiento crítico? Es alguien que es capaz de quitarse la venda de los ojos, alejarse y ver desde fuera y desde lejos sin juzgar y entiende por qué cada uno piensa en la manera en la que piensa. Y conoce la verdad entera, pero no va a decirle a otro, tío, tú estás equivocado. Porque esa persona tiene los ojos vendados y está tocando una parte del elefante. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer con este podcast es animar a la gente a ser ese sabio que se quita la venda de los ojos y se va hacia atrás para ver cómo funciona la sociedad, para ver el por qué tenemos ciertas creencias instauradas en nuestro pensamiento y tratar de adoptar las mejores creencias que nos vayan a beneficiar a largo plazo. Y nada, dicho esto, pues nada, nos vemos el próximo domingo, ¿no? Hasta el próximo domingo.